Un libro, una voz presenta El crucero del Snark, un libro escrito por Jack London. Narrado con la voz de Miguel Ibars. Episodio 1. Para Charmian, patrón del Snark, que lo gobernó, de día y de noche, entrando o saliendo de los puertos, sorteando escollos y en cualquier emergencia, y que tanto lamentó que interrumpiésemos el viaje tras 2 años de navegación. Tú has oído el latido de los vientos oceánicos y las vibraciones de la lluvia en alta mar. Tú has oído el canto. Hace tanto tiempo. Vuelve a ponerte en camino. Capítulo 1. Preliminares. Todo empezó en la piscina de Glen Ellen. Entre nuestros chapuzones nos gustaba tumbarnos en la arena y dejar que nuestra piel respirase el aire cálido y se tostase al sol. Roscoe era un navegante. Yo no sabía demasiado acerca del mar, pero era inevitable que hablásemos de barcos. Hablábamos de barcos pequeños y de la gran navegabilidad de estas embarcaciones. Solíamos comentar el viaje de 3 años alrededor del mundo realizado por Joshua Slocum a bordo del Spray. Estábamos seguros de que nos atreveríamos a efectuar la vuelta al mundo en una embarcación pequeña, digamos de unos 13 metros de eslora. También estábamos seguros de que disfrutaríamos mucho haciéndolo. Finalmente llegamos a la conclusión de que nada en este mundo nos haría más ilusión que intentar llevarlo a cabo. Bromeábamos diciendo, ¡hagámoslo! Un día le pregunté discretamente a Charmian si ella estaría realmente dispuesta a hacerlo, y me contestó que le parecía demasiado maravilloso para ser cierto. En la siguiente ocasión en que coincidí con Roscoe junto a la piscina le dije, ¡vamos a hacerlo! Notó que yo hablaba en serio, por lo que se limitó a contestarme, ¿cuándo partimos? El caso es que en mi rancho quería construir una casa, plantar un huerto y una viña, colocar setos, y tenía también muchísimas otras cosas que hacer. Calculábamos que podríamos zarpar en cuestión de 4 o 5 años, pero la fiebre de la aventura empezó a afectarnos. ¿Por qué no irnos ya? Ninguno de nosotros sería nunca más joven que ahora. El huerto, los viñedos y los setos podrían crecer solos mientras nosotros estuviésemos fuera. A nuestro regreso ya disfrutaríamos de ellos y podríamos vivir en el granero mientras construyésemos la casa. Por lo tanto, decidimos llevar a cabo el viaje y se inició la construcción del Snark. Le pusimos el nombre de Snark porque no se nos ocurrió ningún otro. Lo digo en beneficio de todos aquellos que de otra manera podrían creer que hay algo oculto en este nombre. Nuestras amistades no podían comprender qué nos impulsaba a este viaje. No hacían más que proferir quejas y lamentos. Nada podía hacerles entender que lo que hacíamos era dejarnos llevar por la inercia, que para nosotros era más fácil sucumbir a la atracción del mar y surcarlo en una pequeña embarcación que quedarnos en tierra firme, de la misma forma que para ellos era más sencillo quedarse en tierra que lanzarse a la mar. Es un estado mental provocado por un excesivo egocentrismo. No pueden salir de sí mismos. No pueden alejarse lo suficientemente de sí mismos como para darse cuenta de que su fluir quizás sea diferente al de los demás. Creen que sus deseos y preferencias forman un conjunto con el que han de medirse los deseos y preferencias del resto de los seres. Esto es injusto, y yo así se lo digo. Pero no pueden apartarse lo suficiente de sus propios miserables egos como para llegar a oírme. Creen que estoy loco, por lo tanto, les soy simpático. Es una situación que ya me es familiar. Todos tendemos a creer que algo debe fallar en la mente de aquellos que no están de acuerdo con nosotros. La expresión definitiva es «me gusta». Es la base de la filosofía y está íntimamente relacionada con el núcleo de la vida. Cuando la filosofía ha ido madurando durante un mes para indicarle al individuo cuál es el camino a seguir,
De repente el individuo dice «me gusta» y la filosofía se va a paseo. Es este me gusta lo que hace que el borracho beba y que el aspirante a mártir lleve un cilicio. Lo que convierte a un hombre en juerguista y a otro en anacoreta, lo que hace que unos busquen la fama, otros oro, otros amor y otros a Dios. Muchas veces la filosofía no es más que la forma en que el hombre expresa su propio me gusta. Pero volvamos al Snark y a por qué quería dar la vuelta al mundo con él. Para mí mis deseos e ilusiones son lo más importante. Y lo que más me gusta es sentirme personalmente realizado, alcanzar no los logros que provocan el aplauso general, sino los que me satisfacen íntimamente. Es la sensación de lo he hecho con mis propias manos. Mas, para mí, los logros personales han de ser algo concreto. Prefiero ganar una carrera en la piscina o permanecer montado en un caballo empeñado en lanzarme por los aires antes que escribir la gran novela americana. Cada uno tiene sus prioridades. Otros muchos preferirían escribir una gran novela antes que ganar una carrera en la piscina o conseguir domar un caballo. Probablemente el logro del que me siento más orgulloso, mi vivencia más intensa, ocurrió cuando tenía 17 años. Estaba a bordo de una goleta de 3 palos frente a las costas de Japón y en medio de un tifón. Toda la tripulación había estado encubierta durante la mayor parte de la noche. A las 7 de la mañana me hicieron salir de la litera para que me hiciera cargo del timón. No llevábamos izado ni un palmo de trapo. Navegábamos a palo seco, pero seguíamos avanzando a buena velocidad. La distancia entre olas debía de ser de aproximadamente 1/8 de milla, pero el viento batía con fuerza sus crestas, llenando el aire con tales rociones que era imposible poder ver más de 2 olas a la vez. La goleta era prácticamente ingobernable, escoraba constantemente a estribor y a babor, viraba y cabeceaba hacia cualquier rumbo entre el sudeste y el sudoeste, y crujía cuando las olas la levantaban bruscamente amenazando con volcarla. Si hubiese llegado a volcar se habría perdido irremediablemente junto con las vidas de todos los que íbamos a bordo. Me puse a la caña. El contramaestre me observó durante un rato. Dudaba de mí por mi juventud. Creía que quizá no tuviese la fuerza ni los nervios necesarios, pero cuando me vio gobernar la goleta entre unas cuantas olas se dio por satisfecho y bajó a desayunar. De repente, todos estaban abajo desayunando. Si hubiésemos volcado, ninguno de ellos habría podido llegar jamás a cubierta. Durante 40 minutos estuve a solas con la rueda del timón, dominando la salvaje navegación de la goleta y con las vidas de 22 hombres en mis manos. En una ocasión me entró una gran ola por popa. La vi venir a tiempo y, medio ahogado por las toneladas de agua que me caían encima, logré mantener el rumbo y enfilar correctamente la proa. Al cabo de 1 hora, empapado y extenuado, me relevaron. Pero lo había conseguido. Con mis propias manos había conseguido dominar el timón y conducir 100 toneladas de madera y acero a través del viento y de millones de toneladas de agua. Mi satisfacción radicaba en que yo lo había hecho, no en que 22 hombres supiesen que yo lo había hecho. 1 año más tarde, la mitad de aquellos hombres habían muerto, pero mi satisfacción por lo conseguido no se redujo a la mitad. No obstante, debo confesar que me gusta contar con una pequeña audiencia. Pero tiene que ser una audiencia muy limitada y compuesta únicamente por personas que me quieran y a las que yo quiera. Cuando consigo algún logro personal siento que de alguna manera justifico su amor hacia mí. Pero esto es algo que ya se aparta de la satisfacción del logro por sí mismo. Es una satisfacción personal, mía, y que no depende de testigos. Cuando consigo algo así, me emociono, resplandezco. Me siento orgulloso de mí mismo y este orgullo es mío y solamente mío. Es algo orgánico. Cada una de mis fibras se excita. Es algo muy natural. Es algo así como la satisfacción de adaptarse al entorno. Es el éxito. Una vida vivida es una vida con éxito y el éxito es lo que nos permite respirar. Superar una dificultad importante significa adaptarse a un entorno muy exigente. Cuanto más nos cueste alcanzar la meta, mayor será la satisfacción que sentiremos al lograrlo. Esto es lo que le sucede al hombre que salta a la piscina desde el trampolín.
efectúa una pirueta en el aire y entra de cabeza al agua. En el momento en que se separa del trampolín penetra en un entorno hostil y si cae plano sobre el agua pagará muy caro su error. Naturalmente, nada le obligaba a correr ese riesgo. Podría haberse quedado plácidamente tendido sobre la arena gozando de la brisa veraniega, el sol y la comodidad. Solo que no ha sido concebido para esto. En el momento en que efectuaba su pirueta en el aire vivía algo que jamás habría experimentado dormitando sobre la arena. Por lo que a mí respecta, preferiría ser ese hombre que se arriesga que uno de los que le observan desde el borde de la piscina. Por este motivo estoy construyendo el Snark. Estoy hecho así. Sencillamente quiero hacerlo. La singladura de vuelta al mundo implica vivencias muy intensas. Quédate junto a mí durante un momento y fíjate. Aquí estoy, un pequeño animal llamado hombre. Una pequeña cantidad de materia viva, 67 kilos de carne y sangre, nervios, tendones, huesos y cerebro, todo ello muy blando y delicado, fácil de estropear, falible y frágil. Si le doy un ligero bofetón a un caballo más tozudo de la cuenta, me rompo los huesos de la mano. Si sumerjo la cabeza en el agua durante más de 5 minutos, me ahogo. Si me caigo desde 6 metros de altura, me descalabro. Soy un ser muy sensible a la temperatura. Unos pocos grados para abajo y mis dedos y orejas no tardarán en ponerse oscuros y acabarán cayéndose. Algunos grados para arriba y mi piel se cubrirá de ampollas y llagas que me dejarán en carne viva. Unos grados más en cualquiera de los dos sentidos y la luz y la vida se alejarán de mi cuerpo. Si una serpiente venenosa inyecta en mi cuerpo una gota de veneno, dejaré de moverme para siempre. Una brizna de plomo que salga de un rifle para penetrar en mi cabeza y me veré envuelto en una oscuridad eterna. Falible y frágil, una porción de vida gelatinosa y pulsante, eso es lo que soy. A mi alrededor existen poderosas fuerzas naturales, colosales amenazas, titanes de la destrucción, monstruos carentes de toda sensibilidad que se preocuparán menos por mí de lo que yo me cuido de los granos de arena que crujen bajo mis pies. No les importaré lo más mínimo, no me conocen, carecen de conciencia, de piedad y de moral. Son los ciclones y tornados, rayos y nieblas, mareas y maremotos, corrientes y trombas de agua, vórtices y remolinos, terremotos y erupciones volcánicas, olas que atruenan al estrellarse contra los acantilados y mares capaces de triturar a los navíos más poderosos, convirtiendo en papilla a sus tripulaciones o lanzándolas a las aguas hacia una muerte segura. Y todos estos monstruos no saben nada acerca de este pequeño ser, todo nervios y debilidad, al que los humanos conocen como Jack London y que se considera a sí mismo como totalmente normal, pero quizás algo superior a los demás. Yo tendré que buscar mi camino entre la confusión y el caos producidos por los conflictos de estos potentes y sedientos titanes. Esa pequeña porción de materia viva que soy yo tendrá que triunfar sobre ellos. Esta pequeña porción de materia viva se considerará divina si logra domarlos y ponerlos a su servicio. Es bueno vencer una tempestad y considerarse divino. Estoy seguro de que cuando una porción finita de materia viva gelatinosa y pulsante se siente divina, experimenta una sensación infinitamente más gloriosa que la de un dios sintiéndose divino. Aquí está el mar, el viento y la ola. Aquí están los mares, los vientos y las olas de todo el mundo. Aquí está un entorno realmente feroz, y es muy difícil llegar a adaptarse a él, pero conseguirlo es algo que colmará mi pequeña vanidad. Me gusta. Yo estoy hecho así. Es mi forma personal de vanidad. Eso es todo. Pero el viaje del Snark también tiene otra finalidad. Dado que estoy vivo, quiero ver, y este mundo es mucho más vasto que una pequeña ciudad o que un valle. No hemos concretado mucho el itinerario a seguir. Al partir solamente sabemos algo con certeza, que nuestra primera escala será en Honolulu. Aparte de algunas ideas muy generales, no sabemos a ciencia cierta qué rumbo pondremos al zarpar de Hawái. Iremos abriendo nuestras mentes a medida que nos vayamos aproximando. A grandes trazos sabemos que vagaremos por los mares del sur, haciendo escalas en Samoa, Nueva Zelanda, Tasmania, Australia, Nueva Guinea, Borneo y Sumatra,
para luego dirigirnos hacia Filipinas y Japón. Más tarde llegaremos a Corea, China, India, el Mar Rojo y el Mediterráneo. A partir de ahí, nuestro proyecto de viaje ya se vuelve demasiado difuso como para poder describirlo, pero hay algunas cosas que es muy probable que llevemos a cabo, y espero pasar 1 o varios meses en cada país de Europa. El Snark navegará a vela. Llevaremos también un motor de gasolina, pero solamente para emplearlo en casos de emergencia, como cuando haya que sortear arrecifes con mal tiempo o cuando el viento entre en calma en zonas de fuertes corrientes que pudiesen desplazarnos mucho de nuestro rumbo. El aparejo del Snark es lo que conocemos como queche. El aparejo de queche es un término medio entre el yol y la goleta. En los últimos años se ha comprobado que el aparejo de yol es el mejor para la navegación de crucero. El queche conserva las características de crucero del yol y le añade algunas de las virtudes marineras de la goleta. Pero todo esto no hay que tomarlo al pie de la letra. Son simples teorías que bullen en mi cabeza. Nunca he navegado en un queche, ni siquiera he visto nunca ninguno. Todos son teorías mías. Esperad a que me haga la mar y entonces podré hablar más acerca de la navegabilidad del queche y de su capacidad de maniobra. Originalmente estaba planeado que el Snark iba a tener una eslora de 13 metros, 40 centímetros en la línea de flotación, pero pronto descubrimos que así no habría espacio para el cuarto de baño, por lo que decidimos incrementar su eslora hasta los 14 metros 70 centímetros. Su manga máxima será de 5 metros. Carecerá de superestructuras y barandillas. En la cámara gozaremos de una altura de 2 metros y la cubierta será lisa y solamente se verá interrumpida por 2 entradas a cámara y una escotilla a proa. El hecho de que el barco carezca de caseta que pueda comprometer la solidez de la cubierta hace que podamos sentirnos más seguros en su interior cuando la violencia de los mares descargue toneladas de agua sobre nosotros. Una amplia y cómoda bañera, situada en un plano inferior al de la cubierta, con autodrenaje y protegida por un antepecho elevado, hará que nuestras guardias sean algo más confortables durante los días y noches con mal tiempo. No habrá tripulación. Mejor dicho, Charmian, Roscoe y yo seremos los únicos tripulantes. Lo haremos todo con nuestras propias manos. Con nuestras propias manos efectuaremos la circunnavegación del globo. Navegar hacia allí o naufragar hacia allá, todo estará en nuestras manos. Naturalmente, habrá un cocinero y servicio de camarotes. ¿Por qué tendríamos que guisar, lavar los platos y poner la mesa? Si quisiéramos hacer estas cosas, podríamos quedarnos en tierra. En vez de eso, estaremos siempre alerta y trabajaremos en el barco. Además, yo tendría que continuar con mi profesión de escritor para poder alimentarnos, para comprar velas nuevas y para mantener al Snark siempre en óptimas condiciones. También está el rancho. He decidido que los viñedos, el huerto y los setos deberán ir creciendo durante este tiempo. Cuando incrementamos la eslora del Snark para conseguir encajar el cuarto de baño, nos dimos cuenta de que nos sobraba espacio. Por lo tanto, decidimos aumentar el tamaño del motor. Nuestro motor tiene una potencia de 70 caballos y esperamos que nos pueda proporcionar una velocidad de 9 nudos. No conocemos ningún río navegable capaz de desafiarnos. Esperamos poder navegar mucho en aguas continentales. Las pequeñas dimensiones del Snark hacen que esto sea perfectamente posible. Cuando abandonemos el mar, prescindiremos de los palos y dependeremos solamente del motor. En China podremos navegar el río Yangtze y una extensa red de canales. Podríamos pasarnos meses navegando por allí si el gobierno nos lo permitiese, pero ese es el principal problema de la navegación en aguas continentales, los permisos gubernamentales. Si conseguimos las autorizaciones, el viaje tierra adentro apenas tiene límites. Cuando lleguemos al Nilo, ¿hasta dónde arribaremos remontando su curso? Podemos remontar el Danubio hasta Viena, ascender el Támesis hasta Londres y navegar por el Sena hasta París y atracar junto al barrio latino amarrando con un largo de proa hacia Notre Dame y un spring a estribor hacia la Morgue. Podemos pasar del Mediterráneo al Ródano y remontarlo hasta Lyon, pasar al Saona, cruzar del Saona al Mame por el canal de Borgoña y del Mame pasar al Sena y seguir su curso hasta el Havre.
Cuando crucemos el Atlántico y lleguemos a Estados Unidos podremos remontar el Hudson, pasar por el canal del Erie, cruzar los Grandes Lagos, salir del lago Michigan por Chicago, llegar al Mississippi por el río Illinois y su correspondiente canal y descender el Mississippi hasta alcanzar el Golfo de México. Y todavía nos quedan los grandes ríos de América del Sur. Cuando regresemos a California habremos aprendido algo de geografía. La gente que se construye sus propias casas suele coincidir en que es una labor complicada, pero si disfrutan con las penalidades de este trabajo, les recomendaría construirse un barco como el Snark. Piense por un momento en los quebraderos de cabeza que se plantean, por ejemplo, en el motor. ¿Cuál será el más aconsejable? ¿De 2 tiempos? ¿De 4 tiempos? Me duelen los labios de tanto pronunciar palabras extrañas. Mi mente se colapsa con ideas aún más raras y le salen ampollas de tanto deambular por nuevos y confusos espacios sensoriales. Sistemas de ignición. ¿Será mejor por compresión o quizá mediante bujías? ¿Es preferible emplear baterías secas o son más aconsejables las húmedas? Es necesario contar con una batería para acumular energía eléctrica, mas para esto necesitaremos una dinamo. ¿Y qué potencia deberá tener la dinamo? Y una vez instalada la dinamo y las baterías, sería ridículo no dotar al barco de luz eléctrica. Aquí habrá que considerar también el número de lámparas y su potencia. Es una idea magnífica, pero la iluminación eléctrica implica unas baterías mayores que, a su vez, necesitarán una dinamo más potente. Y ya que estamos en ello, ¿por qué no incluir también un foco reflector? Podría sernos de gran utilidad, pero un foco consume muchísima energía y haría que se apagasen todas las demás luces. Una vez más volveremos a tener que aumentar la capacidad de las baterías y la potencia de la dinamo. Y una vez solucionada esta cuestión, viene alguien y pregunta ¿y qué pasaría si el motor se estropease? Así hasta el infinito. Además hay que tener en cuenta las luces de posición, la luz de tope y la iluminación de fondeo. Nuestras vidas dependerán de ellas. Por lo tanto, también tendremos que equipar al barco con lámparas de petróleo. Pero aún no hemos acabado con el motor. Se trata de un motor muy potente. Nosotros somos 2 hombres bastante poco corpulentos y una mujer menuda. Nos deslomaríamos si pretendiésemos levar el ancla a pulso. Dejemos que lo haga el motor. Y aquí se nos plantea el problema de cómo transmitir la potencia del motor al molinete del ancla. Una vez solucionado todo esto, volvemos a redistribuir el espacio interior para alojar el motor y situar el cuarto de baño, el pasillo, los camarotes y la cabina. Y una vez instalado el motor, envié a sus fabricantes, en Nueva York, un telegrama escrito en una jerga que decía más o menos lo siguiente: prescindimos soporte móvil, pero necesitamos bancada fija adaptada a distancia entre cara anterior, volante, inercia y codaste de popa 5 metros 50 centímetros. También había que plantearse elegir la mejor jarcia de maniobra y decidir si la jarcia fija estaría formada por los clásicos cabos fijos con guardacabos o si emplearíamos el sistema más moderno provisto de tensores. La bitácora debería situarse frente a la rueda del timón en el mismo eje longitudinal del barco. ¿O sería mejor colocarla frente a la rueda pero desplazada hacia un costado? Podríamos escribir una infinidad de volúmenes al respecto de todas las posibles controversias en estos temas. Luego nos topamos con el problema de la gasolina, 6.000 litros de gasolina, y la forma más segura de almacenarla y de hacerla llegar al motor. ¿Cuál sería el extintor más eficaz para apagar gasolina ardiendo? Tampoco hay que olvidarse del bote salvavidas y de su estiba a bordo. Y cuando ya hemos acabado con todo esto, aparece el cocinero y ayuda de cámara para plantear todo tipo de siniestras posibilidades. Es un barco pequeño y deberemos convivir en cierta estrechez. Los problemas con los que viven en tierra firme puedan tener con las chicas de servicio son insignificantes comparados con lo que aquí se plantean. Elegimos un chico y con ello eliminamos muchos de los inconvenientes. Pero el chico se enamoró y dimitió. Y a todo esto, ¿cómo puede alguien encontrar tiempo para estudiar navegación si tiene que dividir su tiempo entre cómo solucionar estos problemas y a la vez ganar el suficiente dinero como para poder llegar a planteárselos? Ni Roscoe ni yo sabemos nada de navegación y el verano ya se ha acabado y estamos a punto de zarpar y el problema es cada vez más serio y nuestras cuentas están a cero. Bueno, de todos modos hacen falta años para aprender a ser un buen navegante y ambos somos hombres de la mar. Si no nos da tiempo de aprender,
Nos llevaremos los libros e instrumentos necesarios y nos enseñaremos mutuamente el arte de la navegación durante la singladura entre San Francisco y Hawái. En el viaje del Snark se da también una circunstancia curiosa y desagradable. Resulta que Roscoe, que es mi conavegante, es un acólito de un tal Cyrus R. Tet. Y resulta que Cyrus R. Tet cree en una cosmología totalmente diferente a la globalmente aceptada, y Roscoe comparte sus ideas. Por lo tanto, Roscoe está convencido de que la superficie de la Tierra es cóncava y que nosotros nos encontramos situados en la cara interna de una esfera hueca. De modo que, dado que navegaremos en el mismo barco, el Snark, Roscoe estará dando la vuelta al mundo recorriéndolo por su cara interna, mientras que yo estaré recorriéndolo por la cara externa. Pero aún hay más. Ambos estamos convencidos de que antes de acabar el viaje pensaremos los dos de la misma forma. Confío en llegar a convencerle de que estamos viajando por la cara externa, pero él también está seguro de que antes de que regresemos a San Francisco yo habré estado viajando por la cara interna de la Tierra. Ignoro la forma en que pretenderá hacerme cruzar la corteza terrestre, pero Roscoe es un hombre extremadamente hábil. Postdata. El motor. Dado que ya tenemos el motor y la dinamo y las baterías, ¿por qué no añadir un congelador para hacer hielo? Hielo en los trópicos. Es más necesario que el pan. A por el congelador. De nuevo estoy liado con la química, y los labios me duelen, y la cabeza me duele. ¿Y cómo voy a poder encontrar tiempo para estudiar navegación? Capítulo 2. Lo inconcebible y monstruoso. No ahorres dinero, le dije a Roscoe. En el Snark todo tiene que ser de lo mejor, y ni se te ocurra pensar en la decoración. La tablazón de pino desnudo es un acabado suficientemente bueno para mí, pero invierte el dinero en su construcción. Haz que el Snark sea el barco más estanco y resistente de cuantos surquen los mares. Nunca pienses en lo que pueda costar asegurar su estanqueidad y su solidez. Tú asegúrate de que lo construyan estanco y fuerte, y yo me encargaré de seguir escribiendo para ganar el dinero necesario para pagarlo. Y así lo hice, lo mejor que pude, pues el Snark consumía mi dinero con mayor rapidez de lo que yo podía ganarlo. De hecho, cada 2 por 3 tenía que pedir créditos para complementar mis ganancias. Una vez pedí $1,000, otra vez pedí $2,000 y otra vez pedí $5,000. Yo trabajaba todos los días y mi dinero iba a parar a nuestro proyecto. Trabajaba hasta los domingos y no tomé ni un día de vacaciones. Pero valió la pena. Cada vez que pienso en el Snark, sé que valió la pena. Veamos, amable lector, lo que hace referencia a la estructura del casco del Snark. Tiene una eslora de 15 metros en la línea de flotación. Las tracas del forro tienen un grosor de 75 milímetros. El forro exterior tiene 63 milímetros de espesor. Las planchas de la cubierta tienen 50 milímetros de espesor y toda la madera empleada para estos forros carece de nudos. Lo sé porque la encargué especialmente a Puget Sound. Además, el Snark tiene 4 compartimentos estancos, lo cual quiere decir que su casco está dividido en 4 secciones independientes a prueba de agua. Por lo tanto, por muy grande que sea una vía de agua en el Snark, solamente podrá inundarse uno de estos compartimentos. Los otros 3 compartimentos mantendrían el barco a flote y nos permitirían localizar y reparar la vía de agua. Esta distribución tiene además otra ventaja. El último compartimento, el situado más a popa, contiene 6 depósitos con un total de más de 4.000 litros de gasolina. Es muy peligroso transportar gasolina en una pequeña embarcación que navegue a lo ancho de los océanos, pero los riesgos se reducen mucho si los depósitos de combustible son bien estancos y, a su vez, están situados en un compartimento que también sea estanco. El Snark es un velero. Fue construido para navegar a vela, pero también lo dotamos de un motor de 70 caballos como elemento auxiliar. Es un motor bueno y potente, y lo sé de buena tinta. Pagué mucho dinero por hacerlo venir desde Nueva York. En cubierta, sobre el motor, hay un molinete. Pesa varios cientos de kilos y ocupa mucho espacio. Como comprenderá, sería ridículo tener que elevar el ancla a mano disponiendo a bordo de un motor de 70 caballos. Por lo tanto, instalamos el molinete y le hicimos llegar la potencia del motor mediante una transmisión fabricada especialmente en una fundición de San Francisco. El Snark tenía que ser un barco confortable
y no escatimamos medios para conseguirlo. Por ejemplo, cuenta con un cuarto de baño, pequeño y compacto, es cierto, pero con todas las comodidades que cabría esperar de un cuarto de baño en tierra firme. El nuestro es como un sueño maravilloso, lleno de aparatos, bombas, palancas y válvulas para agua de mar. El caso es que durante la construcción me pasé muchas noches en vela pensando en el cuarto de baño. Después del cuarto de baño le tocó el turno al bote salvavidas. Lo llevábamos estibado sobre cubierta y ocupaba el poco espacio libre que nos habría quedado para hacer ejercicio. Pero era algo así como un seguro de vida para nosotros, y cualquier navegante prudente, aunque hubiese construido un barco tan estanco y robusto como el Snark, cuidaría de disponer también de un buen bote salvavidas. Y el nuestro es de los buenos. Es excelente. Se había convenido que costaría $150, pero cuando me tocó pagar la factura, esta ascendía a $395. Esto ya nos indica lo bueno que debe de ser el bote. Podría extenderme mucho relatando las virtudes y maravillas del Snark, pero me contengo. Ya he alabado demasiado a mi barco, y lo he hecho con un propósito concreto, como se verá antes de que acabe de relatar mi historia. Y, por favor, recuerde este título: Lo inconcebible y monstruoso. Habíamos planeado que el Snark zarparía el 1 de octubre de 1906. El que no pudiese hacerlo fue algo realmente inconcebible y monstruoso. No había excusa para que no pudiera hacerse a la mar, excepto por el hecho de que aún no estaba en condiciones de hacerlo, y yo no concebía ninguna razón por la que no pudiese estar en condiciones. Nos prometieron que estaría listo el 1 de noviembre, luego el 15 de noviembre, luego el 1 de diciembre, y nunca estaba a punto. El 1 de diciembre, Charmian y yo dejamos las dulces y limpias tierras de Sonoma para trasladarnos a la sofocante urbe, pero no por mucho tiempo. Oh, no, solamente por 2 semanas, pues queríamos zarpar el 15 de diciembre, y estaba seguro de que así sería, pues Roscoe me lo había dicho, y fue por consejo de él que vinimos a pasar las 2 últimas semanas en la ciudad. Pero pasaron las 2 semanas, pasaron 4 semanas, pasaron 6 semanas, pasaron 8 semanas, y cada vez parecía estar más lejos nuestra partida. ¿Qué por qué? No me lo pregunten a mí. No sabría qué decir. Es la única cosa en mi vida que nunca he podido acabar de entender. No hay explicación para ello. Si la hubiese, la habría encontrado. Yo, que soy un artesano del lenguaje, reconozco mi incapacidad para explicar el motivo de que el Snark no estuviese listo. Como ya dije antes, y ahora debo repetirlo, era algo inconcebible y monstruoso. Las 8 semanas se convirtieron en 16, y luego, un día, Roscoe se me acercó diciéndome: «Si no zarpamos antes del 1 de abril, podrás emplear mi cabeza para jugar a fútbol». 2 semanas más tarde me dijo: «Estoy empezando a entrenar a mi cabeza para el partido». «No desesperemos», nos decíamos Charmian y yo. «Pensemos en el magnífico barco que será cuando esté acabado». Para darnos ánimos no parábamos de contarnos las virtudes y excelencias del Snark. Además, tuve que pedir más créditos y volver a mi escritorio para trabajar duramente y rehusar a tomarme algún domingo libre para ir con mis amigos al campo. Estaba construyendo un barco, aunque se hiciese eterno, y sería un barco con todas las de la ley, un barco con mayúsculas, B-A-R-C-O, y no importaba lo que pudiese costar, sería un barco. Ah, y hay otra cosa del Snark de la que estoy muy orgulloso y de la que aún no he hablado. De su proa. Ninguna ola podrá pasarle por encima. Es una proa que se ríe del mar, reta al mar, desafía al mar. Y, además, es una proa preciosa. Sus líneas son un sueño. No creo que ningún barco haya lucido nunca una proa que a la vez sea tan bonita y tan perfecta. Está concebida para ensartar los temporales. Tocar esta proa es acariciar el extremo cósmico de todas las cosas. Mirarla es comprender que no hemos escatimado medios para conseguirla, y cada vez que se retrasaba el inicio de nuestra singladura o que nos aparecían nuevos gastos imprevistos, lo soportábamos pensando en esa maravillosa proa. El Snark es un barco pequeño. Cuando calculé que un presupuesto de $7,000 sería más que suficiente, yo me consideré generoso y correcto. He construido casas y graneros
Y sé de sobras que la mayoría de proyectos acaban costando más de lo que uno se imagina al principio. Yo creía dominar estos cálculos, mis cálculos, cuando estimé que el presupuesto para la construcción del SNARK sería de $7.000. Pues bien, me costó 30.000. No acepto preguntas, es la verdad. Yo firmé los cheques y yo tuve que ganar el dinero. Naturalmente, no hay explicación posible. Estará de acuerdo conmigo en que es algo inconcebible y monstruoso, lo sé, y esta es la historia. Y luego estaba el problema de los retrasos. Tuve que vérmelas con 47 trabajadores distintos y con 115 empresas. Ni uno solo de los trabajadores y ni una sola de las empresas hicieron lo que tenían que hacer en el plazo convenido para ello. Solamente eran puntuales para cobrar y para presentarme nuevas facturas. Los trabajadores apostaban el alma a que lograrían acabar una determinada fase en una determinada fecha. Por regla general, tras sus juramentos, no solían retrasarse más de 3 meses con respecto a la fecha acordada. Y así iban las cosas, y Charmian y yo nos consolábamos mutuamente explicándonos lo espléndido que era el SNARK, tan seguro y tan fuerte. A veces nos hubiésemos subido al chinchorro para remar alrededor del SNARK y deleitarnos admirando su increíble hermosa proa. Imagínate, le habría dicho a Charmian, que estamos en pleno temporal ante las costas de China y piensa en el SNARK surcando majestuosamente las aguas atravesando el temporal con su espléndida proa. Ni una gota caería por encima de la proa. Estaría más seca que una pluma y nosotros estaríamos todos jugando a cartas en la cabina a la espera de que el tiempo amainase. Y Charmian, emocionada, me habría apretado la mano exclamando: «Todo habrá valido la pena, el retraso y los gastos, las preocupaciones y todo lo demás. ¡Oh, qué barco tan maravilloso!». Cada vez que contemplaba la proa del SNARK o analizaba sus compartimentos estancos, lograba que me subiese la moral. Sin embargo, nadie más mantenía una moral elevada. Mis amigos habían empezado a hacer apuestas contra las diversas fechas previstas para iniciar la singladura del SNARK. Mr. Wiggett, que se había quedado a cargo de nuestro rancho en Sonoma, fue el primero en cobrar sus apuestas. Cobró el día de Año Nuevo de 1907. Después de esto, las apuestas se volvieron más rápidas y fuertes. Mis amigos revoloteaban a mi alrededor como arpías, haciendo apuestas cada vez que les daba una nueva fecha prevista. Yo me iba volviendo cada vez más temerario y tozudo, y apostaba, y seguía apostando, y perdía todas mis apuestas. Incluso mis amistades del sexo femenino se envalentonaron hasta el punto de que aquellas que no habían hecho una apuesta en su vida no dudaban en apostar contra mí, y también me tocaba pagarles a ellas. «No te preocupes», solía decirme Charmian, «piensa solamente en su proa y en cómo surcará el mar de la China». «Como podréis ver», les decía a mis amigos mientras les pagaba sus últimas apuestas, «no escatimo ni problemas ni dinero para conseguir que el SNARK sea la nave más marinera de cuantas hayan cruzado el Golden Gate. Esta es la causa de todos los retrasos». A todo esto, mis editores me acosaban pidiéndome explicaciones, pero ¿cómo iba a poder explicarles lo que pasaba si ni yo mismo podía explicármelo, si nadie ni incluso Roscoe podía llegar a darme una respuesta? En los periódicos ya empezaban a burlarse de mí y a publicar notas irónicas acerca de la partida del SNARK con frasecitas tales como «todavía no, pero pronto». Y Charmian me animaba recordándome la proa. Y yo volvía al banco y pedía $5.000 más. Sin embargo, nuestra espera también tenía su recompensa. Un amigo mío, que resultó ser un crítico, escribió ridiculizando todo lo que yo había hecho e incluso todo lo que yo iba a hacer. Había contado con que su trabajo aparecería publicado cuando yo ya hubiese zarpado. Pero cuando se lo publicaron yo aún estaba en tierra, y desde entonces ha estado muy ocupado dándome explicaciones. Y el tiempo seguía pasando. Había algo que cada vez se hacía más evidente, que sería imposible acabar el SNARK en San Francisco. Llevaba tanto tiempo en construcción que ya empezaba a deteriorarse. De hecho, había llegado a un punto en que se deterioraba con mayor rapidez que con la que podía ser reparado. Parecía una broma, nadie se lo tomaba en serio, y los que menos, los trabajadores que se encargaban de su construcción. Propuse zarpar con el barco tal y como estaba y acabar de construirlo en Honolulu. De repente detectamos una vía de agua que tuvo que ser reparada antes de que pudiésemos salir. Decidí botarlo de una vez. Pero antes de llegar a la rampa nos vimos atrapados entre dos grandes gabarras y el barco recibió un violento apretujón.
Logramos mantenerlo en los carriles, pero al final perdimos el control y volcó de costado, hundiéndose de popa en el fango. Estábamos en un buen lío. Era un trabajo más de desguace que de astilleros. Cada 24 horas se producen 2 mareas altas, y con cada marea alta, día y noche, durante una semana, hubo 2 remolcadores a vapor estirando del Snark. Este estaba encallado, hundido en el fango entre las vías, apoyado en su popa. Además, mientras estábamos en esta embarazosa situación, empezamos a usar la transmisión y los demás elementos mecánicos fabricados en una fundición local para aprovechar la potencia del motor en el cabestrante. Era la primera vez que usábamos esta maquinilla, pero las piezas resultaron ser defectuosas, se partieron en pedazos, la transmisión se desintegró y la maquinilla quedó inutilizada. A continuación, nuestro motor de 70 caballos quedó también fuera de combate. Este motor venía de Nueva York, lo mismo que su bancada, pero había algún defecto en la bancada. De hecho, había montones de defectos en la bancada. Y el motor de 70 caballos rompió su defectuoso soporte, se elevó por los aires, rompió todas las conexiones y los anclajes y cayó de lado. Y el Snark seguía embarrancado en el fango y los 2 remolcadores seguían intentando sacarlo de allí. «No te preocupes», me decía Charmian, «piensa en lo estanco y robusto que es». «Sí», le contestaba yo, «y con esa proa tan hermosa». Así que de nuevo le dedicamos todos nuestros esfuerzos. Dejamos al destrozado motor sobre los restos de su bancada. Los restos de la transmisión los bajamos para guardarlos aparte, todo con la idea de llevarlos hasta Honolulu, en donde tendríamos que hacer construir piezas nuevas. En algún oscuro momento del pasado, el exterior del casco del Snark había recibido una mano de pintura blanca. Con la luz apropiada todavía podían detectarse restos de ella. Su interior nunca había sido pintado. Por el contrario, estaba totalmente recubierto por manchas de grasa y de los esputos de todos los trabajadores que no paraban de masticar tabaco. Pero esto tampoco nos preocupaba mucho. Cuando llegásemos a Honolulu, el Snark podría ser pintado mientras se llevaban a cabo las reparaciones. Tras no pocos esfuerzos, logramos desatascar al Snark y llevarlo hasta el muelle de Auckland City. Hicimos traer con carros todo el material que teníamos en casa, los libros, las sábanas y el equipaje personal. Junto con esto, todo lo demás llegó en un absoluto desorden: madera y carbón, agua y depósitos para agua, verdura, provisiones, aceite, el bote salvavidas y su aparejo. Todos nuestros amigos, los amigos de nuestros amigos y aquellos que aseguraban que eran amigos suyos, por no hablar de los amigos de los amigos de los amigos de nuestra tripulación. También había periodistas y fotógrafos y extraños, y algunos que se colaban, y finalmente, sobre todo, había nubes de polvillo de carbón procedente de los muelles. Teníamos previsto zarpar el domingo a las 11, y ya era sábado por la tarde. El gentío y las nubes de polvo eran más densos que nunca. En un bolsillo llevaba un talonario de cheques, una estilográfica, un calendario y un papel secante. En otro bolsillo llevaba entre $1,000 y $2,000 en billetes y en oro. Estaba listo para afrontar todos mis pagos pendientes, efectivo para las cantidades pequeñas y cheques para los importes mayores, y estaba esperando a que llegase Roscoe con los balances de las cuentas que manteníamos con las 115 empresas que nos habían retrasado tantos meses. Y entonces sucedió una vez más algo inconcebible y monstruoso. Antes de que llegase Roscoe vino otro hombre, un jefe de la Policía Nacional. Clavó un papel en el orgulloso palo del Snark de forma que todo el puerto pudiese enterarse de que el Snark había sido embargado por deudas. El policía dejó a un viejecillo a cargo del Snark y se fue. Yo ya no estaba al mando del Snark, ni de su hermosa proa. El viejecito era ahora su amo y señor, y me enteré de que yo estaba pagándole $3 al día para que fuese su amo y señor. También me enteré del nombre de la persona que había ordenado el embargo del Snark. Se trataba de un hombre llamado Sellers, y reclamaba una deuda de $232, un importe no superior a lo que se podía esperar de alguien con ese nombre. Sellers. Dios mío, Sellers. Pero, ¿quién diablos era ese Sellers? Miré en mi talonario de cheques y vi que 2 semanas antes le había entregado un cheque de $500. Buscando en otros talonarios me di cuenta de que durante el tiempo que había durado la construcción del Snark le había pagado en total varios miles de dólares. Entonces,
¿por qué no había tenido la decencia de venir a cobrar esa miserable cantidad en vez de hacer que me embargasen el Snark? Metí las manos en los bolsillos y en uno encontré el talonario de cheques, el calendario y la pluma. En el otro estaban las monedas de oro y los billetes. Había suficiente efectivo como para cubrir esa deuda unas cuantas veces. ¿Por qué no me habían dado la oportunidad de hacerlo? No había explicación, era simplemente algo inconcebible y monstruoso. Para complicar aún más las cosas, el Snark había sido embargado en sábado por la tarde, y a pesar de que envié abogados y agentes por todo Oakland y San Francisco, no pudimos encontrar a ningún juez, a ningún jefe de policía, a ningún abogado del señor Sellers, ni tampoco al propio señor Sellers. No encontramos a nadie. Todos habían salido de la ciudad para disfrutar del fin de semana. Por lo tanto, el Snark no podría zarpar el domingo a las 11. El viejecito había tomado el mando y se negaba a cedérnoslo, y Charmian y yo no tuvimos más remedio que ir a pasear por el muelle de enfrente para consolarnos contemplando la hermosa proa del Snark y pensar en todas las tormentas y temporales que atravesaría valientemente. «Un truco de pequeño burgués», le dije a Charmian refiriéndome a Sellers y su embargo. «No es más que el pánico de un pobre comerciante asustado. Pero no te preocupes, nuestros problemas cesarán cuando estemos lejos de aquí, en el vasto océano». Por fin zarpamos en la mañana del martes día 23 de abril de 1907. He de reconocer que nuestra salida no fue muy brillante. Tuvimos que elevar el ancla a mano, pues la transmisión eléctrica no funcionaba. Además, los restos de nuestro motor de 70 caballos no nos servían más que de lastre para equilibrar al Snark. Pero, ¿por qué preocuparse? Ya lo arreglaríamos todo en Honolulu. Ahora solo teníamos que gozar del resto de nuestro magnífico barco. Es cierto que el motor estaba totalmente fuera de servicio y que el chinchorro hacía agua por todas partes. Pero no era el Snark, eran solamente accesorios suyos. Lo realmente importante eran los compartimentos estancos, la solidez de los forros sin nudos, la funcionalidad del cuarto de baño. Estos sí que eran elementos del Snark. Y sin olvidarnos de lo más importante de todo, su noble proa, capaz de desafiar a todos los vientos. Navegamos cruzando el Golden Gate y pusimos rumbo sur hacia aquella parte del Pacífico en la que esperábamos encontrar un buen viento del nordeste, y pronto empezaron a pasar cosas. Yo había considerado que la juventud era un factor muy importante para una singladura como la del Snark y llevaba a bordo a 3 jóvenes, el jefe de máquinas, el cocinero y el marinero. Pero mis estimaciones fallaban en 2/3. Había olvidado tener en cuenta la juventud mareada, y tenía 2 buenos ejemplos de ella, el cocinero y el marinero. Inmediatamente se retiraron a sus literas y permanecieron fuera de combate durante la siguiente semana. Como es obvio, durante ese tiempo no gozamos de comidas calientes y el orden en la cabina no fue siempre el deseable. Pero tampoco llegó a afectarnos demasiado, pues no tardamos en descubrir que nuestra caja de naranjas debía haberse chafado en algún momento, que la caja de manzanas estaba llena de moho y rezumaba, que las coles que llevábamos estaban casi podridas y tuvieron que salir inmediatamente por la borda, que se había derramado queroseno sobre las zanahorias, que los nabos parecían de madera y las remolachas se estaban pudriendo, que la madera que llevábamos jamás podría arder y que el carbón nos lo habían servido en sacos de patatas medio rotos por lo que se había desparramado por la cubierta y se escurría por los imbornales. Pero no había que preocuparse. Esas cosas no eran más que meros accesorios. El barco en sí iba de maravilla. ¿O no? Paseando por la cubierta localicé más de 14 nudos de la madera en cuestión de 1 minuto, y eso que la habíamos encargado especialmente a Puget Sound para que no tuviese nudos. Además, la cubierta producía goteras en el interior y de consideración. Estas hicieron que Roscoe tuviese que dejar su litera y estropearon todas las herramientas que guardábamos en el compartimento del motor, por no hablar de todas las provisiones que se echaron a perder. Además, también había vías de agua en los costados y en el fondo del barco, y teníamos que achicar agua a diario para mantenerlo a flote. El suelo de la cabina estaba a menos de 4 palmos por encima del fondo de la sentina del Snark, y si me quedaba de pie, el agua me llegaba hasta las rodillas cuando tan solo habían transcurrido 4 horas desde el último bombeo.
En cuanto a aquellos magníficos compartimentos estancos que tanto tiempo y tanto dinero nos habían costado, resultó que no eran en absoluto a prueba de agua. El agua pasaba de un compartimento a otro tan libre como el aire. Además, un fuerte olor a gasolina procedente del compartimento de popa me hizo sospechar que había fugas en uno o más de los depósitos de gasolina. Los depósitos perdían combustible y el compartimento en el que estaban no era totalmente estanco. Y luego estaba el cuarto de baño con sus bombas, palanca y válvulas para agua de mar. Quedó fuera de servicio en las primeras 24 horas. Las fuertes palancas de acero se partían en nuestras manos cuando pretendíamos bombear con ellas. El cuarto de baño fue la zona del Snark que resultó más rápidamente destruida. Todas las piezas de hierro de a bordo, independientemente de su origen y su función, resultaron ser un verdadero desastre. Por ejemplo, la bancada del motor procedía de Nueva York y fue un desastre. La transmisión del molinete del ancla fue realizada en San Francisco y fue otro desastre. Y por último estaban las piezas de fundición empleadas en la jarcia y que empezaron a saltar en pedazos en cuanto fueron sometidas a las primeras tensiones. Hierro de fundición, sí, pero que se rompía como si fuesen macarrones. Un cuello de cisne en el pico de la vela mayor no tardó en romperse. Lo sustituimos por el del Tormentín y este se rompió al cabo de solamente 15 minutos de estar en servicio. Tengamos en cuenta que lo habíamos sacado del pico del Tormentín y que esa es la vela de la que habríamos dependido en caso de temporal. En ese momento el Snark navegaba llevando la vela mayor como un ala rota y con el cuello de cisne reemplazado por una serie de nudos. Veremos si en Honolulu podemos conseguir herrajes de una cierta calidad. Nos habían estafado y nos habían dejado hacernos a la mar a bordo de un colador, pero el señor debía de tenernos en gran estima, pues nos proporcionó tiempo en calma para que nos diésemos cuenta de que deberíamos bombear a diario para mantener el barco a flote y que podíamos confiar más en la resistencia de un mondadientes que en la de cualquiera de las piezas de hierro que llevábamos a bordo. A medida que la estanqueidad y la robustez del Snark iban quedando en entredicho, Charmian y yo poníamos todas nuestras esperanzas en la maravillosa proa del Snark. No dejaba nada que desear. Ya sé que todo era inconcebible y monstruoso, pero al menos la proa parecía ser racional, hasta que, una noche, empezamos a cuestionárnoslo. ¿Cómo podría describirlo? Ante todo, déjenme explicarles a los neófitos que la maniobra de ponerse proa al viento consiste en maniobrar las velas hasta conseguir que sus efectos se anulen mutuamente y el barco disminuya su velocidad hasta encararse al viento y a la mar. Si el viento es muy fuerte o la mar muy gruesa, un barco de las dimensiones del Snark tiene que ponerse proa al viento con gran facilidad, tras lo cual ya no habrá ningún trabajo que hacer en cubierta. No será necesario que nadie permanezca a la caña. La tripulación puede bajar a la cámara y ponerse a jugar a las cartas. Pues bien, soplaba un temporal cuya fuerza era la mitad de la de una tormenta de verano cuando le dije a Roscoe que quizá tendríamos que ponernos proa al viento. Se estaba haciendo de noche. Yo había estado a la caña durante casi todo el día y los que estábamos en cubierta, Roscoe, Bert y Charmian, estábamos agotados, mientras que los que permanecían en la cámara estaban mareados. Le dimos 2 rizos a nuestra gran vela mayor, arriamos el foque y el foque volante, y le dimos un rizo a la trinqueta. También arriamos la mesana. Empecé a accionar el timón para orzar. En ese momento el Snark empezó a virar y a ponerse de través. Yo seguía dándole a la rueda del timón, pero el barco seguía atravesado al viento. No conseguía sacarlo de ahí. Y ponerse de través al viento y a la mar, querido lector, es lo más peligroso que puede hacer un barco. Metí toda la caña sin lograr respuesta. No lograba aprobar. Roscoe y Bert vinieron a ayudarme. El Snark oscilaba tremendamente, hundiendo ahora la regala de un flanco en el agua y luego la del otro. De nuevo estábamos viendo aparecer lo inconcebible y lo monstruoso. Era grotesco, imposible. Me negaba a creerlo. Con 2 rizos en la mayor y 1 en la trinqueta no había forma de orzar. Cazamos completamente la mayor, pero no conseguimos que el rumbo variase ni un grado. Arriamos la mayor sin ningún éxito, izamos un tormentín en el palo de mesana y retiramos la mayor. Sin cambios. El Snark seguía cruzado. Esa maravillosa proa se negaba a encarar el viento. El siguiente paso consistió en arriar la trinqueta con rizo. Ahora nuestro único trapo era el tormentín del palo de mesana.
Si algo podría poner la proa al viento era precisamente esto. Quizá no me crean si digo que tampoco así lo logramos, pero el caso es que también esto falló. Y digo que falló porque vi cómo fallaba, no porque creyera que fallase. Yo no creía que fallase. Es algo totalmente increíble y yo no voy a explicar cosas en las que no crea, y solo explico lo que vi. ¿Qué haría usted, apreciado lector, si se encontrase a bordo de una pequeña embarcación dando tumbos cruzada al viento y con una pequeña vela izada a popa que no fuese capaz de obligarle a poner proa al viento? Emplear el ancla flotante. Y eso es exactamente lo que hicimos. Teníamos una hecha por encargo y que nos habían garantizado que no se hundiría. Imagínese un aro de acero que sirva para mantener abierta la boca de un saco de lona grande y cónico, y tendrá un ancla flotante. Pues bien, amarramos un cabo al ancla flotante, lo afirmamos a la proa del Snark y la lanzamos al agua. Se hundió inmediatamente. La izamos de nuevo a bordo. Le amarramos un buen madero para que hiciese de flotador y volvimos a echarla al agua. Esta vez el ancla flotante sí que flotó. El cabo de proa fue tensándose. La vela de capa del palone de mesana tendía a orientar la proa hacia el viento, pero la tendencia del Snark era la de desviarse de forma que el ancla flotante quedase hacia popa, con lo cual seguíamos tomando el mar y el viento de costado. Y así es como estábamos. Incluso arriamos la vela de capa e izamos la mesana, pero el Snark seguía cruzado y remolcaba el ancla flotante. No es necesario que me crean. Yo tampoco me creo a mí mismo. Simplemente intento relatar lo que vi. Ahora ya se lo dejo a usted. ¿Quién ha oído hablar alguna vez de un velero incapaz de encararse al viento? ¿Que no fuese capaz de hacerlo ni con la ayuda de un ancla flotante? Mi experiencia náutica no era muy grande, pero jamás había visto algo similar. Y permanecía quieto en cubierta observando una vez más el rostro desnudo de lo inconcebible y monstruoso. El Snark no orzaba, y llegó una noche tormentosa y con la luna casi siempre cubierta. En el aire había una buena carga de humedad y por barlovento parecía que se nos aproximaba lluvia. Y luego teníamos el movimiento del mar, frío y cruel a la luz de la luna, en el que se mecía complacientemente el Snark. Entonces decidimos recoger el ancla flotante, arriar la mesana e izar la trinqueta con rizos para dejar que el Snark recuperase su marcha y nosotros pudiésemos bajar a la cámara, no para degustar la comida caliente que hubiera debido estar esperándonos, sino para resbalar sobre el mugriento suelo del lugar en el que el cocinero y el marinero seguían en sus literas como si estuviesen muertos, y acostarnos con las ropas puestas para subir a cubierta en caso de emergencia, y para soportar las salpicaduras que venían de la sentina y que nos llegaban ya hasta las rodillas. En el Bohemian Club de San Francisco hay algunos navegantes bastante curtidos. Lo sé porque los oí hacer comentarios acerca del Snark durante su construcción. Solamente le encontraban un defecto, y en esto estaban todos de acuerdo. No podría navegar. El barco era perfecto en todo, decían, excepto por el hecho de que yo sería incapaz de gobernarlo con viento fuerte y mar gruesa. La jarcia, decían en tono enigmático, tiene un fallo en la jarcia. Simplemente no habrá forma de hacerlo navegar, eso es todo. Pues bien, me habría gustado que todos esos expertos marinos del Bohemian Club hubiesen estado a bordo la otra noche para que viesen con sus propios ojos cómo se venían abajo todas esas profundas y unánimes predicciones. ¿Navegar? Eso es lo único que el Snark hacía a la perfección. ¿Navegar? En el momento en que escribo estas líneas avanzamos a 6 nudos impulsados por los alisios del noroeste. Y el mar está algo agitado. No hay nadie al timón. Ni siquiera hemos afirmado la rueda del timón. Para ser más precisos, el viento sopla del nordeste. La mesana se hincha hacia estribor, sigue izada la sobremesana y mantenemos rumbo sudoeste. Y sigue habiendo hombres que llevan 40 años navegando e insisten en que es imposible que un barco navegue si nadie lo gobierna. Cuando lean esto dirán que miento, pero también lo decían del capitán Slocum cuando hacía estas mismas afirmaciones acerca del Spray. Por lo que se refiere al futuro del Snark, estoy en medio del mar. Si tuviese el dinero o el crédito suficiente, construiría otro Snark que fuese capaz de orzar y de poner proa al viento. Pero ya he agotado mis recursos. Tengo que seguir con este Snark o abandonar.
y no puedo abandonar. Por lo tanto, me parece que tendremos que intentar seguir con el Snark tal y como es. Ya veremos lo que pasa cuando dejemos que el próximo temporal nos venga por popa. Creo que saldremos adelante. Quién sabe si algún día que amanezca con mar gruesa en el mar de la China, un navegante de barba blanca frotará sus incrédulos ojos al contemplar una pequeña embarcación muy parecida al Snark, dejándose llevar por una tempestad encajándola por popa. Postdata. A mi regreso a California, una vez finalizado el viaje, me di cuenta de que la eslora del Snark en la línea de flotación era de 14 metros y no de 15. Esto se debió a que el constructor no era precisamente de los que trabajan con la máxima precisión.